Hola amigos de Solo OVNI. Bueno, nos visita de nuevo un invitado de lujo, agradable, amable, pero sobre todo quiero darle las gracias por su amabilidad de atender a este programa, porque la diferencia de horario es considerable entre España y Argentina y aún así nuestro invitado está haciendo el esfuerzo pues de contactar con nosotros. Él es Cristian Raúl Ceballos desde Argentina. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente. Por suerte el otro día decíamos, ojalá que sea el primero de varios encuentros, pues bueno, hoy ya es el segundo y las gracias son mías para con vos por interesarte en contar, digamos, conmigo nuevamente y a toda tu gente por escuchar, digamos, lo que uno tiene para decir. Así que las gracias son mías. Muy interesante lo que tienes que decir, Cristian. Yo creo que los oyentes también así lo han demandado. Y bueno, lo primero de todo, Cristian, lo más importante, creo que tienes una conferencia dentro de muy poquitos días en Chile. ¿Puedes hablarnos de ello? Bueno, gracias por traerlo en juego. Sí, el próximo sábado exactamente. El sábado que viene, a lo que serían las 18 horas de Chile, que estamos hablando con España, son 5 horas, y que estaríamos hablando de tipo 23 horas de España, pues bueno, estaré dando una nueva conferencia del origen oculto del ser humano, que es el desarrollo ya mucho más pragmático y sustentado de la charla que tuvimos el día anterior, o sea, el encuentro anterior, y yo cada vez que doy una conferencia, digamos, en cada una de las ciudades, en Chile es la primera, pues siempre agrego algo más como para que sea un factor diferencial respecto de otras conferencias, ¿no? Y esta en Chile en particular, lo que voy a tocar con mucho más detalle, que no lo hice anteriormente, es la relación directa que hay con todo el tema de la tierra hueca, respecto del origen oculto del ser humano. Muy bien, Cristian. Porque, bueno, en la charla anterior, como te he comentado también por mail, me surgieron 1000 preguntas. Los oyentes también me han preguntado por muchas cosas. Y bueno, la historia maravillosa que nos contaste de esa mitología andina y esos chulpas, esos viracochas, los sagras y sobre todo, bueno, lo que me gustó sobre todo es esa teoría tuya que tienes, que unificas esas tres grandes teorías en una sola, la fundes, por así decirlo. Me ha parecido muy, muy interesante porque, como tú decías, pues se rellenaban un poco los huequillos, ¿no?, que surgen en todas las teorías, y yo creo que este enfoque es bastante novedoso y bueno por mi parte. Y una de las mil gracias. La primera pregunta que te quería hacer, Cristian, nos hablaste de esos 10.000 años, ¿no?, después de que todo lo que ocurrió, la guerra, ese consejo. Y entonces la pregunta que es un siguiente es ¿en qué periodo actual nos encontramos ahora mismo? ¿Qué es lo que podemos esperar o qué es lo que ha surgido después de eso? Bueno, mira, para ubicarnos dentro de la misma mitología que estábamos hablando, el punto más claro para esto es seguir entendiéndolo con las profecías que nos hablan de ese tema. Y en este punto, si tuviéramos que hablar de profecías, tenemos desde las de Malaquías, Nostradamus, Parravicini, pero en particular quien mejor ubica en tiempo y espacio eso es la mitología maya. Los mayas son quienes mejor lo han expresado, porque es bastante simple, como eran grandes matemáticos, es bastante simple hacer las cuentas. Yo contaba el otro día que en el año 2012, ese famoso año 2012, ¿no?, el 21 de diciembre del 2012, que estaba circulando, digamos, por todos lados, ¿no?, diciendo qué pasa, se acaba el mundo, sigue. Bueno, yo en ese momento comentaba de que, bueno, ese día lo que se cumplía era el plazo de esos 10.000 años. Y que eso implicaba para los mayas lo que es una cuenta, digamos, el cierre de un ciclo que ellos llaman cuenta corta y cuenta larga, que coincide con un ciclo astronómico que tiene que ver con nuestro sistema solar, dando una vuelta completa alrededor de nuestra galaxia. Esto, para entenderlo de una manera simple, hay que aprender a mirar, digamos, el microcosmos para aprender a conocer ese macrocosmos, porque el universo
pues sigue las mismas reglas. Entonces, así como la Tierra gira alrededor del Sol y eso produce que haya estaciones, ¿no? Estaciones de invierno, verano, otoño y primavera, nuestro Sol, que es parte, digamos, central de nuestro sistema solar, también gira de la misma forma alrededor de lo que es nuestro sistema galáctico, de lo que es toda nuestra galaxia. Uh-huh. Y también hay un Sol central en esa galaxia, así como el Sol es nuestro Sol central de nuestro sistema. En la galaxia el Sol central se llama Alcione. Sí. Y Alcione, digamos, todo eso, esa vuelta que nuestra galaxia alrededor de Alcione, pues es lo que se conoce como esa cuenta larga y esa cuenta corta que ha llegado a su ciclo, y está a nivel cósmico dentro de lo que es una zona que se conoce a nivel científico como el cinturón de fotones. Ese cinturón de fotones hay que entenderlo de la siguiente manera. Alcione, a diferencia de nuestro Sol, es una estrella del tipo pulsar, no como nuestra estrella del Sol, que digamos tiene una intensidad fija y constante, que bueno, puede variar un poco más o un poco menos de acuerdo a la actividad solar misma. Alcione, ser una estrella del tipo pulsar, es, imagínate un corazón, el cual late con determinado ritmo y bombea sangre. Bueno, la sangre, por así decirlo, que Alcione emana a través de estos latidos, son esos fotones, lo que genera ese cinturón de fotones, que también es conocido como plasma dentro de la ciencia, y que mitológicamente ese mismo nombre pues ha tomado, de acuerdo a la mitología, otras características. En algunas culturas se lo llama un maná, el maná bajado del cielo, por ejemplo. En otras culturas se lo ha llamado ki, dependiendo cómo se lo llama. ¿Y qué es básicamente ese cinturón de fotones? Pues es una energía muy particular que produce una amplificación en cuanto al manejo de su conciencia y de su generación de realidad, por el simple hecho que es como decir, estamos enchufados a 220 volts cuando vos tenés un aparato eléctrico, y de repente, por estar ahora dentro de este cinturón de fotones, la corriente a la que está conectada nuestro Sol ya no es 220, es 330. Entonces hay mucha más energía disponible, y en particular ese estado del plasma, lo que propicia, lo que produce como característica es esta amplificación en nuestros circuitos. Y la mitología maya entonces lo que ubica, bueno, para anudar todo esto, es que cuando se cumpliera ese ciclo, esa cuenta corta y esa cuenta larga, es porque entramos ya en el periodo de esos 10.000 años, pues han sido caducos ya, se cumplieron, y entramos en una segunda etapa, en un segundo periodo, que dentro de esa misma cultura se conoce como el tiempo del no tiempo, que es una cantidad de años que va del 2012 al 2018, que es ese tiempo extra, como en un partido de fútbol, en donde pues tenés esa recuperación, digamos, del tiempo perdido durante el tiempo de juego, y tenés que hacer pues todo lo que no habías hecho durante todo el lapso del partido. Es como decir, en un partido que duró 10.000 años, que la humanidad no logró lo que tenía que lograr a nivel de conciencia, porque no lo logró cada uno de nosotros, porque ese es el punto, la humanidad como tal, pero partiendo desde la particularidad de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, se juega ese tiempo de descuento de hasta el 2018. O sea, que el 2018 es el punto de quiebre, por así decirlo, sí, concretamente, en donde ahí sí va a haber esta evaluación que mencionábamos en el encuentro anterior, en donde pues será puesto en juicio si el ser humano ha hecho algo o no con esa aceleración genética que se le ha propuesto en su momento, con todo lo que hablamos anteriormente de la manipulación en cuanto al ADN y a la conciencia. Y ahí sí, si no hay un punto de evaluación positivo, vamos a decirlo de esta manera, pues del 2018 al 2038 es un tiempo de depuración. Es el tiempo que en otras civilizaciones que hablábamos respecto del tema de las razas raíces,
se conoce como el pasaje de raza, en donde solamente un 10% de la humanidad actual tiene pasaje como semilla a la siguiente raza. Ahora vos te preguntas, o quien escuche esto preguntará, ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a haber algún tipo de catástrofe, de situación? Bueno, lamentablemente yo tendría que decirte que sí, porque aparte es lo que la historia misma nos muestra. Por ejemplo, el anterior que hablamos el otro día, que es la del diluvio. Sí. El diluvio, pues, demuestra eso mismo. Ahora, ¿que va a haber un diluvio? No, porque los mismos mitos mayas te cuentan dentro de su historia, dentro de su misma mitología, que cada cambio de humanidad a otro, o sea, de lemures a atlantes, y de atlantes a arios, y ahora de arios hasta la siguiente raza, se produce bajo una lógica en particular. Los atlantes eran llamados los hijos del agua, y entonces las catástrofes que hubieron fueron por esa vía. La raza aria es conocida como la raza del sol, los hijos del sol. Por lo tanto, el tipo de catástrofes que puede llegar a haber son más del orden de cuestiones con el sol, cuestiones estelares o energías. Sí. Y casualmente coincide el 2038, por esa fecha, con un pasaje muy cercano a la Tierra de un asteroide de importantes consideraciones que se llama casualmente Apophis. Que en la mitología egipcia, pues bueno, Apophis es digamos, una representación no muy grata, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese personaje. Entonces, concretamente es el tiempo cuando empieza, y el tiempo ya empezó. ¿Hasta cuándo tenés plazo, por decirlo de alguna manera, como para dar cuenta vos mismo y de que realmente hiciste algo con ese saber que te fue brindado? Pues de aquí al 2018 como plazo máximo. Para esa fecha, quienes hayamos podido dar fe y dar muestra de que hemos hecho algo con eso, pues es como decir, te compras tu boleto para seguir participando, digamos, ¿no? Y poder formar parte de esa semillita para la próxima generación, la próxima raza. Esto, como decir, si lo viéramos con el mito del arca de Noé, es como decir, bueno, el arca ya se está armando, las nubes de tormenta ya están ahí cerquita, y está en vos o no subirte al arca, y el boleto del arca, por así decirlo, que te permite acceder al arca, es si estás apostando en tu vida por el despertar de tu conciencia o no. Digamos, básicamente es un poco así la explicación. Y Cristian, ¿podría coincidir este tiempo del que nos hablas, este 2018, 2030 y 2030? 38, ¿podría coincidir también con un contacto global, contacto extraterrestre? Porque también los dioses prometieron volver, ¿no?, en la antigüedad. Sí, a ver, fíjate que de las profecías está ubicado en cada vez que, digamos, cuando se produjo ese juicio a Lucifer, ahí dentro de ese juicio decíamos que una de las pautas que se acordó es que durante ese tiempo, esos 10.000 años, no iba a haber un contacto directo. Era una de las cosas que se habían manifestado. Que yo te decía que de alguna manera explica por qué en relatos bíblicos o en textos antiguos de otras culturas hay tanta mención de temas que hoy podemos comprender que claramente hacen alusión a una vida extraterrestre, a esos llamados dioses, y de repente se acaba todo eso, ¿no? Puede haber avistamientos, pero contactos directos no. Ya nunca más apareció un Enoch, el cual era llevado, ¿no?, a las nubes, como lo nombraban en ese momento. Nunca más fue visto un relato como el de los mitos hindúes de la guerra de las Vimanas. Nunca más pasó eso. Sí, interesantísimo, ¿no? Pero todos los dioses. Por eso, pero sin embargo, como bien decís, pues dentro de todos esos textos también te dice que, bueno, llegar al punto en donde esos, entre comillas, dioses volverán a tomar contacto. Y el tiempo, claro, es ahora,
cuando se cumpla este periodo. Otro mito que también te lo cuenta es este famoso mito de los 144.000, que es ese mito que se cuenta a través del Apocalipsis, en donde dice que bueno, los que podrán acceder en tiempo del juicio final, los que serán salvos, serán 144.000, que es una representación alegórica, en realidad, de esa masa crítica que hay que conformar para el despertar de la conciencia ya a nivel humanidad. Esta masa crítica que es de la que nos cuenta esa teoría de los 101 monos, donde te muestra, ¿no?, que cuando se logra una cierta cantidad de personas que empiezan a vibrar en una determinada frecuencia, por una ley universal, una ley que tiene que ver ya más con otros factores, empieza a contagiarse de una manera casi mágica, ¿no?, todo eso. Así que bueno, sí, cuando pase ese tiempo, los contactos cambiarán, digamos. Pero simplemente era que lo que no se puede afirmar es el tipo de contacto que habrá, o sea, el cómo se producirá ese contacto. Pero que lo habrá, lo habrá. Y un poco así estamos, con la ayuda de gente como tú o más investigadores, más conferenciantes como David Parcerisa y otros, estamos ayudando un poco a despertar conciencias, ¿no? Porque también un poco denunciando estos temas o hablando de estos temas, estamos ayudando un poco a que esto se vaya despertando, ¿no?, poco a poco. Y que el gran tema acá, hay un tema paralelo que no tiene directamente algo que ver, pero que sin embargo tiene la clave de todo esto, que se llama la verdad. La verdad como palabra es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, digamos, hemos crecido creyendo que la verdad es única y que hay una verdad y hay alguien que tiene verdad y que por ende tiene razón y que hay otro polo que entonces miente. Eso es lo que hemos aprendido. Sin embargo, cuando vos analizás mucho más el tema de la verdad, te das cuenta que en realidad no existe una verdad, claro, sino que existen verdades de cada uno. La verdad es algo muy personal, es algo muy particular. Y entonces, cuando vos pones tu verdad, yo pongo la mía, el otro pone la suya, lo que logramos es un punto de referencia, una visión más profunda respecto de un tema. Entonces, acá no se trata de quién tiene razón o quién no la tiene, sino de sumar puntos que aporten a esa verdad, y entonces ahí sí hacer un panorama mucho más amplio que el que tenemos hoy en día, que bueno, directamente niega todas estas cuestiones, ¿no? Sobre todo de las instituciones, de todo circuito formal, entre comillas, ¿no? Fíjate que todo este tipo de mensajes se manejan de una manera mucho más informal, digamos. No aprendes la televisión, en el noticiero te están hablando de estos temas, sino que se manejan de un modo mucho más background, pero sin embargo no quiere decir que entonces no tenga la misma validez. Y también, como todo mensaje, llega para quien está preparado para que ese mensaje llegue. Los mensajes muchas veces no son para todos. Claro. Esto es como poner un mensaje ante una botella y empieza a circular por el mar. De repente te encontrás con esa botellita y el mensaje. Porque llegó el momento, porque llegó el tiempo, porque te preparaste con todo lo anterior. Eso también eso hay que entenderlo, ¿no? Que hay ciertos mensajes que no son para todos, sino para que realmente también aprenda a valorarlos. Claro, sí. Y respecto un poco también, Cristian, a esa figura, bueno, vamos un poco con los personajes, ¿no? También los actores principales, que serían un poco Enki y Enlil. ¿Qué relación ves tú de estos personajes, bueno, en la antigüedad y también un poco relacionados con la Biblia? Porque hay por ahí unas conferencias unos programas que hiciste muy interesantes con David Cangá y David Parcerisa, que yo recomiendo un montón, porque parece ser que, bueno, lo que mucha gente desconoce es que las historias de la Biblia proceden de las historias sumerias, de mucho es de herencia sumeria, y ahí estarían esos personajes también actuando, ¿no? Y si tiene que ver Enki es Lucifer o cómo es esto, ¿no? Un poco para aclararlo. Bueno, esto lo hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? Yo lo primero que muestro dentro de lo que es el ámbito de la conferencia
es que cuando hablamos de Enki estamos hablando del mismo personaje llamado Lucifer, llamado Quetzalcóatl, llamado también Thor, bajo unas ciertas características, es el mismo personaje, nada más que con distintos nombres de acuerdo a la cultura. Cada mito le ha puesto su nombre. Y de Prometeo también dentro de lo que es el marco de la cultura griega, la mitología griega. Y de respecto a eso te digo que la verdad, pues no hay ningún tipo de duda que estamos hablando de ese personaje. Lo sustentamos cuando vos comparas las mitologías de Enki, de Prometeo, de Quetzalcóatl, pues ves que están hablando de lo mismo, que toman las mismas acciones, ¿no? Que son quienes de alguna manera crean al ser humano como especie, ya que a su vez le dan un saber del orden de lo divino, que se transforman en protectores de la humanidad ante el designio de los dioses, sí. y que son castigados por esos mismos dioses por haber realizado ese proceso. En todos esos personajes encontramos esa misma historia. En Prometeo, en Lucifer, en Enki, en Quetzalcóatl, en todos lo encontrás. La misma lógica. Así que por el lado de Enki está mucho más simple ubicarlo. Ahora, en cuanto al lado de Enlil, pues ahí hay, digamos, ciertos puntos a tratar y a referir. Porque no olvidemos que dentro del panteón sumerio, tomándolo como base, tenemos tres personajes fuertes. Sí. Uno es Enki, el otro es Enlil, pero también está Anu, sí, metido en todo eso, digamos, ¿no? Entonces a veces lo que puede quedar como un tanto de duda o de diferencia, o de acuerdo al punto de vista que le des, es decir, que lo que hoy se conoce como Yahvé, dentro de lo que es la religión, por ejemplo, o todas las religiones que toman la base en el judaísmo, cuando hablan de Yahvé están hablando de Enlil o están hablando de Anu. Ese es un punto a tratar. Y también entender que, así como los mitos judaicos toman a los mitos sumerios como base, los mitos sumerios también tienen una base previa. Y esa base previa de los mitos sumerios son los mitos hindúes. Esos son los mitos más antiguos que tiene la humanidad. O sea, por decirlo así, la fuente primigenia de donde después todos los mitos surgen. Todas las mitologías surgen de como su raíz a los mitos hindúes, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí también tenés otro punto para verlo. Y asimismo, en toda esta mitología, siempre está armada por una trinidad, siempre. Sí. Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Siempre está armada por una trinidad, que a nivel de los sumerios lo mismo que hablar de Anu, Enki y Enlil, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, en lo particular, yo te doy mi opinión particular. Entonces esto era como para hablar un poco desde lo general. En mi opinión particular, creo que cuando se habla de Yahvé, se está hablando de los dos, o sea, de Anu y de Enlil, por una simple razón, que cuando se habla en la Biblia de Dios, se lo nombra dioses. Es verdad, cierto. Dioses. Entonces, Yahvé en realidad es, el nombre Yahvé como tal, son siglas, no es un nombre. Son siglas que provienen de distintos nombres. Entonces, cuando se está hablando de Yahvé y de Dios en los textos judaicos, yo entiendo que está haciendo alusión a todo el resto, digamos, de estos dioses sumerios que estaban en desacuerdo con Enki concretamente, y teniendo como principal punto a Anu y a Enki. Pero no olvidemos que después hay más personajes. Estaba también, ahora bueno, no recuerdo exactamente el nombre en este instante, este otro personaje que es el que según la mitología se lo destierra en Marte, y ahí aparece, bueno, todo lo que tiene que ver en relación con esta cara de Sidonia, digamos, ¿no? Alalu puede ser. Alalu, exacto, gracias. También tenés a Alalu, que era un personaje que tiene que ver con la primera etapa de los sumerios, digamos, ¿no? En toda esa etapa en donde esa mitología nos cuenta cómo llegan a este planeta y qué empiezan a hacer, ¿no? Entonces vos fíjate que ahí tenés otro punto en común. Así que bueno, eso es lo que yo pongo en juego respecto, digamos, de estas mitologías. Y un poco, Cristian, podríamos decir, bueno, este bando un poco, entre comillas, los que son de la oscuridad, serían un poco, están relacionados con, pues eso, con personajes más regresivos, ¿no? Que no quieren que nosotros evolucionemos. Y es los personajes de la luz
serían aquellos que querrían un libre albedrío, ¿no? Para el ser humano. ¿Podríamos relacionarlo así, más o menos así? Sí y no, te podría decir. Sí y no. Porque acá entra un tema que es bastante subjetivo en juego, ¿no? Que sería para quién es benéfico y para quién es perjudicial. Claro. O sea, una de las cosas que se aprende a través del hermetismo es que en realidad no existe lo bueno y lo malo, sino que hay que poner un punto de referencia para quién es bueno y para quién es malo. Entonces, claro, si nosotros lo vemos desde nuestra óptica humana, pues sí podríamos decir que hay personajes de luz y personajes de oscuridad en relación a lo que del humano se pretende. ¿Se entiende? Pero si lo miras desde el punto de vista, en este caso, de esos personajes, pues cambia totalmente de la película. Esto es como si lo miraras bajando un escalón dentro de lo que podemos comprobar nosotros mismos, ¿no? Preguntarle a un animalito que nosotros usamos como comestible, cómo ve a nosotros como seres humanos. Si nos ve como personajes de oscuridad, como personajes de luz. ¿Se entiende el punto? Entonces, entonces, claro, es que ahí viene la cuestión. Todo hay que entenderlo. Por eso hablábamos de la verdad antes, que no existe una verdad así totalmente real, sino que todo depende del punto de vista del observador. Y acá también digo que no suele tan lindo, también hay que entenderlo por esa vía. Entonces, claro, si lo miramos de nuestra perspectiva como humanos, y sí, porque, a ver, queda claro que fuimos creados como máquinas biológicas, o mejor dicho, que el proceso de aceleración en el desarrollo de la evolución humana fue acelerado para transformarnos en máquinas biológicas, en armas de guerra y de esclavitud. Entonces, si lo miramos desde ahí, pues está claro que, por un lado, ponemos a todos aquellos personajes que nos crearon para eso, y dentro de eso, ojo, en un primer momento estaba Enki, no olvidemos que a Enki se le ocurre esa idea, no hay que olvidarlo ese punto, a Enki es el que se le ocurre esa idea, o esa propuesta, con la diferencia que después, cuando toma conciencia, digamos, de lo que creó, claro, de lo que produjo con eso, pues ahí entiende que había llegado a un grado tal de perfección, y de poderío mismo, parece ser. No olvidemos que cuando hablamos de el humano de aquel entonces, decíamos que tenía 4 cadenas de ADN que hoy no tiene. Exacto. Entonces no estamos hablando de el mismo potencial de ser humano que el que tenemos hoy. Recordad que hablábamos de que ese humano, producto de esa hibridación genética, contaba dentro de su ADN con el de las otras participantes de esa historia, como eran los viracochas y los chulpas. Entonces, y de todas esas cuatro mezclas, o sea, viracochas, chulpas, sagras y lo que era en ese momento el monito que andaba caminando por las praderas, digamos, la materia prima, pues de todo eso se armó el ser humano. Y las 3 cadenas de ADN que no eran propias de ese monito son las que quedaron desactivadas, digamos, ¿no? Dentro de lo que fue o resultante de ese juicio, ¿no? Que es lo que mostrábamos, que los mitos nos cuentan que cuando el ser humano es expulsado del paraíso, o sea, del lugar donde habitan los dioses, son condenados a, bueno, la mujer a parir con dolor y el hombre a ganarse el pan con el sudor en la frente, digamos, ¿no? Que es lo que representa, digamos, esa deshabilitación, que también, como veíamos, pues, si recorremos ciertos estudios que se han intentado hacer respecto al mapa genético humano, pues llega un punto en donde ese estudio desaparece, porque claro, digamos, una cosa es que estén desactivadas, otra cuestión es que no haya rastros dentro de nuestro ADN de que hay ciertas cuestiones que no cuadran, ¿no? Entonces, claro, directamente pues esos estudios se suspenden y quedan en la nada, ¿no? Aparte, la misma manipulación que hay a nivel de la información propicia eso, ¿no? Que durante un tiempo pues un tema está en boga, todo el mundo habla de lo mismo, y a la semana te ponen otro tema y ya todo el mundo habla del otro tema y se olvidaron de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces, a nivel de información es muy, muy armado como ya está el mecanismo, como para que si se pone un tema en juego, pues de la noche a la mañana desaparezca y vos ni te acuerdes. Personalmente creo, Cristian, que yo creo que muchas respuestas estarían en nuestro propio ADN, porque ahí se nota que han metido tijera, que han cortado algo. Y no soy solo yo, sino muchos científicos lo dicen, que en el ADN está la respuesta a muchas cosas. Y sí, es que aparte, recordemos una cosa, el ADN es un vistazo al pasado también.
Exacto. Porque el ADN nuestro contiene la información de toda nuestra especie. Pero aparte vos fíjate que en cuántas cuestiones sucede eso. Digo, para sacarlo a veces un poco del contexto específicamente del ser humano, ¿no? Para entender que eso mismo pasa a nivel de la naturaleza del universo y que nosotros no somos la excepción. Vos fíjate, la misma ciencia, cuando quiere estudiar cuestiones respecto de la historia de la Tierra, por ejemplo, ¿qué hace? Hace una excavación y mira las distintas capas de tierra y en eso puede detectar lo que pasó, viendo a qué edad geológica correspondía, porque el tipo de piedra era particular, porque tenía un tipo de composición. Entonces puede decir, mira, acá hubo un desastre natural, en aquel punto hubo una extinción masiva. Bueno, lo hace que observando el ADN de la Tierra, o sea, su interior. ¿Querés algo no tan complicado? Entonces hasta más fácil. Cortan un árbol y ven los anillos del tronco. Y en esos anillos del tronco está la historia de toda la zona donde ese árbol creció. Se hace inclusive con las capas de hielo. Se toman muestras de los casquetes polares, ¿no? Grandes muestras, y de acuerdo a lo que va pasando en relación a la profundidad que ese hielo tiene, y la compactación o no que ese hielo tiene de acuerdo a la capa de profundidad, también se analiza qué pasó en esa zona durante ese tiempo. Si cae una piedra del espacio, ya sea por vía de un meteorito o lo que fuera, pues agarra la piedra y también se la abre y se analiza, y dentro de lo suyo está la historia. Entonces, ¿por qué creer que dentro de nosotros como seres humanos, parte de todo ese universo, no estaría la historia? ¿Por qué creer que somos una excepción a eso? Muy bueno, Cristian. Y bueno, ya como siempre se nos va el tiempo de las manos cuando estamos hablando de estas cosas tan interesantes. Te hago pasar una pregunta de los oyentes, Cristian, si te parece, y ya terminamos. Por supuesto. Dale, gracias. Me preguntan, Cristian, para ti, ¿qué te parece el fenómeno Anton Parks, este escritor francés que habla de un poco de la historia de los Anunnaki, de los Anunna, pero desde una forma un poco más, diferente tal vez? Sí. En particular, digamos que lo decíamos, casi esta pregunta está respondida desde cuando hablamos del tema de la verdad, antes, sí. Donde cada quien tiene para aportar algo, y en cada enfoque que se le da llamado verdad, pues cada uno puede ir tomando las partes del rompecabezas. Entonces Anton Park, pues claro, como bien dice, da una historia bajo otra lógica, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que haya que descartarla, ni tampoco quiere decir que haya que aseverarla, como lo mismo sucede con lo que yo te estoy contando. O sea, lo que yo te estoy contando no lo estoy mostrando como esto es la verdad, sino simplemente decirte, mira, por mi recorrido, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he investigado, por la vía que fuera, yo he logrado armar esta historia. Y vengo y te la cuento. Después lo que cada uno haga con eso es ya cuestión de cada quien. Y lo mismo sucede, no solo con Anton Park, también tenés, inclusive lo mencionabas antes, está David Parceriza, sí. Que también habla mucho del tema, lo tenés también a David Icke, también habla mucho de estos temas. Entonces, todo tiene un enfoque distinto, digamos, ¿no? A lo mejor hay ciertos investigadores que lo toman más por la vía de la conspiración, o sea, llevando a todo el tema como hoy quizás puede llegar a influir bajo lo que se llama un gobierno tras las sombras o una manipulación. Yo en lo particular, pues no tomo esa vía, digamos, ¿no? Ajá. Yo cuento lo que pasó y lo que pasó, cómo repercute en lo que está por pasar, y simplemente lo que yo trato de brindarte es que entiendas que vos como ser humano, cuando en tu vida te encontrás desde lo natural, o sea, desde la parte casi podemos decir animal en vos, te encontrás como un ser de violencia, un ser que quiere conquistar, o conquistador o conquistado, con esa respuesta, que tiene que ver con esa base misma por la cual hemos sido creados, como esclavos y máquinas de guerra. Y con eso podés entender con mucha más lógica por qué a nivel raza tenemos ciertas características, donde hay países, por ejemplo como Estados Unidos, que se creen los dueños del mundo y conquistan, y hay otros países que pues se ponen en el lugar de esclavo, digamos, ¿no? Que todo eso está intrínseco en nuestro ADN. Entonces, yo no lo miro tanto quizás por la vía que se nos suele ver por lo general el tema, que tiene que ver con
más por la vía conspiranoica, sino más que nada entenderlo de cómo impacta y obviamente también decir, mirá, según lo que yo he estado viendo del tema, ahora se caduca una fecha que hay que estar atento, digamos, ¿no? Y como digo siempre en estos puntos, ¿no? El mejor testigo y juez es el tiempo. Es el tiempo, porque es muy simple. En el 2038 nos volvemos a encontrar y ahí me dirás, ¿qué pasó con lo que dijiste aquel 13 de abril del 2015? O me dirás, qué suerte que nos contaste eso aquel 13 de abril del 2015. Entonces, es así de simple, digamos, ¿no? Otra pregunta a Cristian que me hace llegar un oyente es, le llamó la atención en la anterior charla lo que hablaste, bueno, que acabas de comentar también, nos fuimos creados un poco también como soldados y le llama la atención a este oyente ese armamento que funcionaba por ADN, que si podías dar algún detalle más. Mira, sinceramente no hay mucho más detalle que decir que cómo funcionaba y cuál era la estructura. Yo en lo particular no he encontrado ninguna, vamos a decirlo así, prueba física o a través de alguna representación del orden de un grabado o algo, ¿no?, que lo pueda llegar a mostrar. Así que, digamos, más que contar el cómo funcionaba, que era a través de una activación por la vía del ADN de quien lo portaba, sinceramente no tengo mucho más para decir. Pero también como muchas veces digo, ¿no? Llega la ciencia ficción, es una gran paradoja, ¿no? Porque a través de la ciencia, cuando un tema se transforma en ciencia ficción, es porque tiene mucho más de real que otra cosa, y entonces a propósito se lo transforma en ciencia ficción como para que vos en tu cabecito lo notes como que, es ciencia ficción, no es verdad. Es un cuento, es una película, es una serie. Cierto. Porque automáticamente entonces se hace muy a propósito eso, digamos, ¿no? Y hay una serie en particular que a mí me gusta mucho, que la he visto una y otra vez, porque a mi entender, a nivel de serie, es la que mejor relata toda esta historia, obviamente con sus detalles que podríamos diferir, pero digamos a nivel general, que se llama Stargate. Sí, señor. Stargate, sobre todo, digamos, la primera etapa, ¿no? Sí. Lo que era el Stargate SG-1, en toda su primer lucha justamente contra los dioses, en este caso, bueno, tomados bajo el panteón egipcio, ¿no? Donde tenías toda una explicación de cómo sucede, incluyendo, bueno, poniéndolos a ellos dioses como una especie de reptil, de viborita que, digamos, te domina, a los portadores, digamos, ¿no?, de a quien tomaban, pues tenían el control de su mente. Sí. Y ahí, bueno, se ven un poco esos tipos de armamentos y esas cosas, digamos, ¿no? Así que, bueno, lamento no poder ubicar con mucha más claridad a lo mejor el tema, pero bueno, como te digo, yo estoy emprendiendo dentro de además de las conferencias, yo estoy armando toda una serie de viajes a distintos lugares en donde esta historia ha sucedido o donde hay huellas de esta historia, justamente para, en vivo y en directo, tratar de encontrar esa información que a lo mejor no figura en un texto o que pasa desapercibida por el que va y toma la foto, digamos, o esta cuestión. ¿Eso qué implica? Bueno, yo en noviembre del año pasado viajé a México, en donde estuve en algunas zonas que llamaríamos arqueológicas, encontré cuestiones muy contundentes que hablaban de esto, lo he puesto en juego a través de unos videos en donde hablo de la relación entre la arquitectura de estos sitios con ese origen extraterrestre, a través de, sobre todo a través de viendo las construcciones, ¿no?, un tipo de escalones que tenían para manejarse, que no había un solo tipo de escalón, sino que había 4, y de acuerdo a esos 4 te estaban mostrando la altura de quien lo utilizaba, de las representaciones de los que supuestamente vivían en ese lugar, en donde también veías que había 4 tipos de fisonomías totalmente distintas unas de otras. Bueno, así como lo hice en México, tengo pensado ya ir a Perú, que posiblemente sea ahora en el próximo junio de este año. Tengo pensado hacer viajes a Inglaterra, a todo lo que es la zona de Stonehenge, a Francia para visitar todo lo que es el Louvre,
y el sur de Francia, con la famosa historia de los templarios, y también Notre Dame, como una catedral donde hay un montón de información. Sí. Tengo pensado hacer viajes a Grecia, a Medio Oriente, a Egipto, bueno, todos los lugares donde ese saber ha sido custodiado, ese saber original ha sido custodiado, y que entonces quiere decir que hay huellas, hay registros de todo ese saber original. Bueno, estoy organizando, digamos, todo ese viaje para ir y documentarlo y ver qué más se puede encontrar ahí que no se haya podido o que no se haya mostrado hasta ahora, digamos. Qué bueno, Cristian. Bueno, por desgracia se nos va el tiempo. Yo te quiero dar las gracias, Cristian, por atendernos en Solo OVNI y bueno, por esta charla, esta tertulia de café, como la bautizó un buen amigo investigador argentino, Carlos Jurchuk, estas tertulias de café que ayudan tanto y que entretienen también a partes iguales. Te quiero dejar los micrófonos abiertos, Cristian, para lo que quieras decir y ya concluimos. Bueno, nuevamente, gracias a vos y a toda la gente que tiene la amabilidad de escucharnos y aparte participar activamente haciendo preguntas. Pues de esto que estamos hablando hoy, también todas las preguntas que gusten hacer, las hacen ahí en tu canal y después vos las trasladás. Y bueno, cuando vuelvan de Chile, con gusto nos volvemos a encontrar y seguimos el tema. Para mí es muy grato participar de tus encuentros. Muchas gracias, Cristian, que tengas buen viaje a Chile, una buena conferencia, la seguiremos y bueno, animar un poco a la gente para que vaya porque yo creo que merece la pena bastante. A vos, entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Cristian, hasta luego. Jack, estás haciendo lo correcto. No sé lo que eres ni de dónde procedes, pero quisiera contarte una cosa que leí. Un relato sobre Roma, una ciudad que destruiste. Es un clásico. Había un tío, Horacio, que custodiaba un puente contra todo un ejército. Y lo que dijo Horacio fue: ¿cómo puede morir mejor un hombre? No tienes por qué morir, Jack. Ella no tiene por qué morir. Todos morimos, Ali. La cuestión es morir bien. Jack, no eres la superviviente que me prometiste. No, no lo es. Morir mejor un hombre que afrontando temibles opciones. ¡Flores! ¡Vamos adentro! ¡Adentro! ¡Deprisa! Las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses. Yo te creé. Yo soy tu Dios.